dos, mejor dicho, y ya con esto podrás empezar a resolver los ejercicios que vienen en tu plataforma. Terminando esto, que no creo que me lleve más de 20 minutos, empiezo con el tema que correspondería al del día de hoy, que es lo de números reales. ¿Sale? Ese tema, te digo, está sumamente sencillo, prácticamente en unos 30, 40 minutos a lo mucho termino ese tema, lo que quiere decir que a la 1:10 los estaré dejando salir. Y sí voy a tomar esos 10 minutos porque perdimos 20 minutos tratando de conectarnos a otra plataforma que era Meeting y que pues fue un desastre, ¿sale? Perdona, training, y fue un desastre. Entonces, sí les voy a tomar esos 10 minutos, pero solamente será por el día de hoy, ¿sale? Entonces, te comparto la pantalla de lo que vamos a ver el día de hoy, ahorita. Ok, creo que ya aparece ahí, ¿sale? Lo último que toca de este tema, te decía, se llama problemas de aplicación, donde vamos a hacer uso de los diagramas de Venn. Ya anteriormente, en los ejercicios que te expliqué aquí, ya te dije cómo se representan los diagramas de Venn para una unión, para una intersección y para el universo general, ¿sale? Con esas tres cositas estás más que suficiente capacitado para poder hacer estos problemitas. Ejemplo número uno. No se alcanza a leer, me dices para poderlo hacer un poquito más grande, pero si se ve, ya con eso es suficiente. Prueba número 1 dice, se realiza una encuesta a 82 alumnos sobre el tipo de música que más les agrada. Los resultados fueron los siguientes. A 32 de ellos les gusta el pop, a 33 personas el rock, a 36 el reggae, a 10 el pop y el rock, a 11 el pop y el reggae, a 9 les agrada el rock y el reggae, a 4 les gustan los tres estilos y únicamente a 7 otros tipos de música. Las preguntas a responder son las siguientes. ¿Cuántos estudiantes solo prefieren el rock? ¿Cuántos el reggae? ¿Cuántos estudiantes prefieren únicamente pop y reggae? ¿Y cuántos alumnos prefieren rock y reggae? ¿Estás de acuerdo que esto, la manera más sencilla de resolverlos es a través del uso de los diagramas de Venn? Aquí sí tengo que definir quién es mi universo y cuántos conjuntos voy a tener. Me voy a salir de... creo que sí puedo poner esto aquí, sí. Ok, sí. Estoy de acuerdo que yo puedo formar aquí mi universo. ¿Mi universo quiénes van a ser? Pues todos los alumnos que fueron encuestados. ¿Cuántos alumnos fueron encuestados? 82. Entonces aquí mi universo van a ser los 82 alumnos. ¿Sale? ¿Cuántos conjuntos voy a tener? Pues voy a tener tres conjuntos. ¿Cuáles son esos tres conjuntos? El pop, el rock y el reggae. ¿Vale? Son esos tres conjuntos, es decir, voy a tener tres circulitos dentro de ese universo. Pero ahí vienen otras cositas que te dice que a ciertas personas les gusta el pop y el rock, a otras les gusta el pop y el reggae, y a otras les gusta lo que es el rock y el reggae. Entonces, cuando te toquen ese tipo de casos, lo que tú tienes que hacer es ir encontrando cardinalidades. ¿Qué quiere decir con estas tres cardinalidades? Dice, hay que obtener los alumnos de la zona donde se intersecta el pop y el rock únicamente. Aquí te lo voy a poner. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar las cardinalidades. Aquí te pongo paso número uno, sacar las cardinalidades. Encontramos definimos entonces el conjunto que voy a poner así como el pop, sí, el pop, voy a poner P, le voy a poner el conjunto de que sigue el rock y después sigue el reggae. Ese para no confundirnos lo voy a poner con la G. Ya quedó definido cuál es el conjunto de la P, cuál es el conjunto de la R y cuál es el conjunto de la G. Entonces ahora lo que hacemos es definir cardinalidades. Ahí nos dice que a 10 personas les gusta el pop y el rock, ¿vale? Y también nos está diciendo que a 4 les gustan los tres estilos.
Entonces, para definir a cuántas personas solamente les gusta el pop y el rock, ¿estás de acuerdo que lo primero que hacemos es hacer una diferencia? ¿Qué diferencia voy a hacer? A 10, que son las personas que les gusta el pop y el rock, le voy a restar a las cuántas personas les gustan los tres estilos y esto me queda una diferencia de 6, ¿vale? 6 personas solamente son las que gustan del pop y el rock, ¿sale? Aquí le pongo, les gusta el rock y pop. Rock y pop, ¿sale? Hago lo mismo con las otras condiciones que me marca ahí. Dice, a 11 personas les gusta el pop y el reggae, pero si a esas 11 les quitamos las que les gustan de los tres, porque ahí ya vienen contadas, estarás de acuerdo que me quedan simplemente 8 personas que gustan de lo que es el pop y el reggae, que lo habíamos nombrado como RG, ¿vale? Y existe otra condición que te dice que a 9 personas les agrada el rock y el reggae. En donde no, Juliana, perdón. Ah, sí, ya vi. A 4 personas les gustan los tres estilos. Ajá, sí, yo solamente había puesto esto. Sí, tienes razón, Juliana, gracias. Ok, entonces déjame moverme aquí. Es correcto. Sí, es 11 menos 4. Pues sí, perdón, dejen borrar esa cosita de aquí. Ok. Y entonces teníamos la condición de que a 11 personas les gusta el pop y el reggae, pero si le restamos a las 4 personas, si yo había puesto 3 nada más, son 4 personas que les gustan los tres estilos, me quedan únicamente 7 personas que gustan de lo que es el pop y el reggae, que le habíamos puesto como G. ¿Vale? ¿Vale? Y me voy con la última condición, que era la que estábamos entrando ahora sí. Me dice que 9 personas les gusta el rock y el reggae. 9 personas les gusta el rock y el reggae, pero si a esas 9 personas les quito a las personas que les gustan los cuatro estilos, pues estarás de acuerdo que esto me va a quedar con una diferencia de 5. Y esto corresponde a las personas que les gusta el rock y el reggae, que la habíamos nombrado como G. ¿Vale? Esa es la primera parte que yo tengo que hacer. Quitarle a las 4 personas los que les gustan los tres estilos con las que les gustan alguno o dos estilos, ¿vale? Una vez que hice todo eso, voy a encontrar la zona o la región donde utilizan a los estudiantes que solamente les gustan de cada uno de los tres estilos de música, el pop, el rock y el reggae. Aquí te lo marco como paso número 2. ¿Estás de acuerdo que me dice el ejercicio que a 32 personas les gusta el pop? ¿Vale? Pero en esas 32 personas ya vienen incluidas las que les gusta el pop y el reggae, las que les gustan de los tres estilos, perdón, y las que les gusta otro tipo de música. Entonces, al total de personas que les gusta el pop, le voy a tener que restar las que les gusta rock y pop, que son 6, que es este resultado que está aquí arribita. Le voy a restar las que les gusta el pop y el reggae solamente, que es el segundo resultado que tenemos aquí, que son 7. Y le voy a tener que restar las 4 que gustan de los tres diferentes estilos. ¿Sí me explico hasta ahí, chavos, o hay algo que no? Sí, profe. ¿Sí? Ok, y ya de ahí lo que haces pues es esa diferencia matemática. Si haces esa diferencia matemática, pues te queda que es 32 menos 6 menos 7 menos 4. Pues eso me queda que es una diferencia de. ¿Alguien ya lo sacó? Son 11, son 15. 15 serían 21. Serían 17. 18 serían Son 15, profe. 15. Sí, sí, sí. Gracias. Son 15. ¿Sale?
Entonces, estas personas son a las únicas personas que les gusta el pop. Hago lo mismo ahora para la siguiente, que son las personas del rock, ¿vale? A 33 personas en total les gusta el rock, pero a este 33 le voy a restar las que les gusta pop y rock, que ya le hicimos la diferencia aquí arribita, son 6 personas. Le voy a restar las que les gusta el reggae y el rock, que son 5 personas nada más. Y también le voy a restar a las que les gustan los tres estilos, que son 4 personas, y estás de acuerdo que eso me va a tener que dar una diferencia de, serían 18. 18. Ok, gracias. Entonces, estas son 15 personas que solamente les gusta el pop, 18 personas que solamente les gusta el rock, aquí lo voy a marcar como rock. Y finalmente me hace falta encontrar la cantidad de personas que les gusta el reggae. Son 36 personas en total, pero si a estas personas les restan las que les gusta reggae y rock, que son 5 personas, les restas las 7 personas que les gusta el pop y el reggae, y le restas las 4 personas que les gustan los tres estilos, pues esto te queda una diferencia de 20. 20. Ok, gracias. Esas son las personas que les gusta el reggae y lo habíamos nombrado como G. Si esto lo quieres identificar más fácil en un diagrama de Venn, estas ya serían tus respuestas. Para el primero, ¿cuántos estudiantes solo prefieren el rock? 18 estudiantes. ¿Cuántos alumnos solo les agrada solo el reggae? 20 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes prefieren únicamente pop y reggae? Ya con eso podemos contestar. Pero si se te hace más fácil haciéndolo con estos que son los diagramas de Venn, pues un circulito tendrá que ser el pop, otro tendrá que ser el rock y otro tendrá que ser el reggae, ¿sale? Disculpa si no me quedan tan bonitos los circulitos, pero así no, aquí no se puede. Ahí está, creo que sería algo así. ¿Estás de acuerdo que que es, bueno, a este nosotros le vamos a nombrar aquí, te lo voy a poner, yo le puedo poner que este es mi conjunto universo. ¿Y quién es el universo? Pues los 82 alumnos a los que se les hizo la encuesta. Yo puedo decir que este de aquí es el conjunto del pop, este de aquí es el conjunto del rock y este de aquí es el conjunto del reggae que lo habíamos nombrado como G, ¿vale? Que les gustan los tres estilos en general, me los dice aquí, son 4 personas. ¿Dónde es la región donde se cruzan los tres circulitos? ¿Estás de acuerdo que esa región, y te la voy a marcar con otro colorcito, con azul, es esta de aquí? No sé cómo se pone eso. Es esa de ahí, ¿sale? Esa es la región donde se unen los tres circulitos, ¿sale? Entonces ahí le correspondería un valor de 4, y sería el 4, ¿sale? Ahora te reviso qué están diciendo ahí en el chat. Voy a decir que es el conjunto arbitrario de formas. Conjuntos arbitrarios. Ahorita te defino qué es un conjunto arbitrario. No es mucho lo que dice, es en parte lo que dice Mauricio, pero no del todo. Déjame terminar este ejercicio, ¿sale? Entonces decían que son 4 personas a los que les gustan los tres estilos. Aquí está la intersección entre los que les gusta el pop y el rock solamente, y eso habíamos dicho que son solamente 6 personas. Entonces, a esas 6 personas estarían involucradas aquí irían 6. Y después vendría lo que dice las personas que les gusta el pop y el reggae. Pop y el reggae, ¿estás de acuerdo que son estas dos? Aquí iría un 7 debajo de esta región que dibujé aquí, tendría que ir un 7, te lo voy a poner exactamente igual.
esta regioncita de aquí, ahí tendría que ir un 7, que son las personas que les gusta solamente el pop y el reggae, ¿sale? Ahí es un 7. Y por el otro lado, las personas que les gusta lo que es el pop, perdón, el rock y el reggae, que son solamente 5, esas personas estarían involucradas aquí, ¿vale? En esta regioncita de aquí. Ahí serían las 5 personitas, ¿vale? 5 personitas, ¿vale? Y pues ya con eso, las personas que te quedan acá como restantes, pues aquí va el 15, que son 15 personas, para que sumadas todas estas me dé las 32 que les gusta el pop. Aquí sería 18 personas en el rock y aquí en esta última serían 20 personas. Y aquí ya quedaría más o menos tu diagrama de Venn. La suma de todas estas personitas, 15 más 6 más 4 más 7, te da el 32 que tienes aquí. 18 más 6 más 4 más 5 ya te da el 33 que les gusta el rock. 20 más 5 más 4 más 7 te da las 36 que les gusta el reggae. Esta sería la representación de un diagrama de Venn, pero su solución puede ser un poquito más simple si lo haces solamente así, calculando las personas que les gustan dos estilos y después de ahí reducirla a un solo estilo, quitándole las que les gustan los tres estilos, las que les gustan los dos estilos, para llegar solamente a un resultado. No sé si me di a entender, chavos, o hay algo en lo que se hayan confundido o que no me haya explicado bien. Los circulitos pues no me quedaron tan bonitos como hacerlo en un pizarrón, pero ahí traté de hacerlo lo más que se pudiera. ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien, profe. Ok, ok. Entonces, te explico uno último, que es este que está aquí, o ya con esto me entiendes esos problemitas que son de aplicación de los diagramas de Venn, o ya le paramos ahí para poder usarme el otro tema, pues, o si no, pues te explico esto. ¿Lo puede explicar, por favor? No, ok, lo explico. Ok, pero para no hacerlo yo solamente, ahí veo personas que dicen que ya están bien así. Le voy a ceder el control de aquí a una de esas personas que dice que ya todo está bien. Entonces le voy a asignar a su compañero, a su compañero, a su compañero de los que dice que ya entendió. Déjame seleccionar a uno. Se lo voy a pasar a su compañera Gina, Gina Guadalupe. Es la que va a poder ahora escribir y todo, y es la que nos va a explicar ese problemilla que está ahí. Entonces, ¿ya te aparece Gina para que puedas anotar o todavía no? Aún no. Igual haz la petición tú, te parece un ladito a una línea, ¿no? Ok, creo que con Gina teníamos ahí por algún problemita. Entonces se lo pasé a Brian Alanis. Ya tú eres ahora el que puede anotar ahí en la pantalla. Ese problema, ¿cómo lo empiezo a resolver para que les resuelva las dudas a las personas que dicen que les se complica cuándo hay que restar y cuándo no hay que restar, chavos? ¿Cómo empiezo, Brian? Ya puedes anotar cómo empiezo. Sí, pues nuestro universo serían los 350 estudiantes, ¿no? Ajá, Sería primero, pues, los 350 estudiantes ujú. en nuestro rectángulo, podría decirse, todo Sí, ver. es el rectángulo. Ujú, Aquí serían nuestros 350 estudiantes ujú. y haríamos técnicamente parecido a lo de la operación igual, solo que aquí, pues, ya
tenemos que ir restando los alumnos que aprobaron 2 materias primero, más de una materia pues solamente, y ya después vamos restando los que aprobaron solo una materia, Ujú. que serían 120. Primero los de 112 que aprobaron cálculo diferencial e historia, que son 112. Ujú. Les restamos los 80 que aprobaron las 3 materias, ¿no? Ajá. Y sacamos el resultado, nada más que tardaría mucho en escribirlo ahí, así que el resultado sería 120, 40. Sería 40, ok, ajá. 40 son los que aprobaron cálculo diferencial de historia. Cálculo diferencial e historia. No, 112. No, permítame. 32, perdón. Ujú. Que 32. aprobaron cálculo diferencial e historia. Ujú. 32 serían los que aprobaron cálculo diferencial de historia. Ok, exacto. Hasta ahí tienen dudas de dónde sacó ese número 32 su compañero, de por qué dice que hizo la diferencia de todos los alumnos que aprobaron, perdón, cálculo diferencial e historia, o todos le entienden. Todo bien, prof. Todo bien, Ok. principalmente para aquellos que pusieron en el chat que se les confundía. ¿Sí se entiende por qué está haciendo la diferencia o no? El universo son 350 estudiantes, ¿vale? Son todos los alumnos que están en total. El enunciado te dice que tienes 200 alumnos que aprobaron la materia de cálculo diferencial, pero también tienes alumnos que aprobaron la materia de cálculo diferencial e historia. Entonces, en estos 200 alumnos ya van involucrados también los que aprobaron cálculo diferencial e historia, pero también ya van involucrados los que aprobaron cálculo diferencial, historia y física. Entonces, dice tu compañero, pues yo solamente quiero saber cuántos aprobaron cálculo diferencial e historia. Entonces, les tengo que quitar los que aprobaron también física. Por eso hace la diferencia de 112 menos 80 para que le dé este 32. Este 32, ¿qué significa? Los alumnos que aprobaron cálculo diferencial e, historia. ¿Sale? Y de aquí todavía puede sacar un montón de cosas. De aquí puede decir, pues yo de aquí solamente quiero saber cuántos aprobaron historia, cuántos aprobaron y es simplemente ir restando, ¿vale? Hasta aquí lleva un 32 que es cálculo diferencial e historia. El problema hasta ahí no tiene ninguna pregunta. La pregunta yo la iba a elegir de manera aleatoria. La primera pregunta que yo les quiero hacer es, ¿cuántos alumnos aprobaron al menos una materia? ¿Cómo le harías? Pues los 350 estudiantes, ¿no? ¿Sí, no? ¿O cómo? Pues sí. No, 350 estudiantes son los que aplicaron examen, Ya. pero Ah, suma, Eh, ya. pero suma todo sumar, pues, sumar los que aprobaron únicamente cálculo, los que aprobaron únicamente física y los que aprobaron únicamente historia. exactamente. Pero hasta aquí lo que llevamos con tu compañero todavía no puedo dar ese resultado porque sacó un 32, pero ahí están involucrados los que aprobaron cálculo e historia. Ahí si quisiera solamente saber cuántos aprobaron cálculo y cuántos aprobaron solamente historia, ¿qué tendría que hacer? Hacer la misma operación, pero con los que aprobaron 2 materias y sacar únicamente los que aprobaron una sola. Y ahí ya con el resultado sumarlos y esos serían los que aprobaron una sola. Exacto, por ejemplo, de ahí, si yo quisiera saber cuántos aprobaron solamente historia con ese dato que tienes de 32, ¿a quién se los resto? Esos 32, ¿a quién se los resto? Primero sacaríamos los 95 que aprobaron física e historia, le restamos los 80 y Ajá, luego vamos a ver cuántos quedaron de cálculo
de que aprobaron solamente ahí, Dice que le 95 aprobaron física e historia. Ajá, restamos los 80 que aprobaron las tres, nos daría 15. ajá. Y ya con esos dos resultados se supone que podríamos sacar uno solo. Con el de cálculo diferencial e historia, ese resultado lo sumamos O sea, sumarías los 15. ¿Con quién? con el de cálculo diferencial de historia, que también implica historia. Ajá, y entonces, ¿cuántos alumnos tendríamos en total? 47. 47 alumnos que aprobaron, ¿qué materia? Mm, mm. No, ¿verdad? Todavía no me han entendido bien, chavos, o sí. Si no, para Pues explicarlo. yo saqué para saber cuántos aprobaron solamente cálculo, primero resté los 200, le resté los 80 que pasaron las tres, luego Ujú. le resté los 32 que pasaron cálculo e historia y le resté los 40 que pasaron cálculo y física y me salió 88 y así le hice con todas y me salió que en total, o sea, la suma de todo eso fueron 173 alumnos que pasaron una materia. ¿Y cuántos pasaron solamente cálculo? De cálculo me salieron 88. 88. No, ahí sí estamos muy elevados. A mí me dieron 48. Solamente son 48 los que aprobaron cálculo diferencial o cálculo, lo que sí, cálculo diferencial. Sí tienes razón, llevas bien. A los 200 alumnos que aprobaron cálculo diferencial, le restas los 80 que aprobaron las tres, le restas los 32 que aprobaron cálculo e historia, pero también hay uno que dice que aprobaron cálculo diferencial y física. Si a 120 le restas 80, me van a quedar en 40. Entonces te queda que son 40 personas que aprobaron cálculo diferencial e historia y física, perdón. Entonces sería 40 más 32, serían 72. Y a esos 72 le sumas 80, ¿estás de acuerdo que te quedan 152? Y esos 152 se los restas a 200 alumnos y me queda entonces 48 los alumnos que aprobaron solamente cálculo diferencial. Sí, 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 es que ya me fijé que me había faltado solamente restar el 40 y sí, entonces ya en total me salieron 133 que pasaron una materia. exacto, sí. Entonces se queda que cálculo diferencial la pasaron 48 alumnos nada más. Usted misma, Gina, ¿cuántos aprobaron solamente física? Física me salieron 25. ¿Y cómo lo sacaste? Pues a los 160 le restaste 80, le restaste los 15. 40. ¿Eh? ¿Mande? Le restó 40, 15 y 80. 40, 15 y 80, ¿sale? Para sacar los alumnos que aprobaron solamente historia, Gina, ¿cuántos te salieron en historia? Me salieron 60. 60. Entonces, para responder cuántos aprobaron solamente una materia, es la suma de 60 más 48 más 25 y pues ya lo que te dé, pues eso ya es la respuesta para ese primer inciso, ¿sale? Sí, sí me doy a entender, chavos, para todas aquellas personas que dicen, ok, me preguntan, el 32 son los que pasaron cálculo e historia. Sí, Salvador. ¿Dónde no entiendes, Salvador? Ok. A ver, lo voy a No resolver entiendo, profe. todo otra vez, Me empiezas a ¿vale? restar. Rodrigo, se escucha tu voz, Rodrigo. Ok, chavos, para esas personas que dicen que todavía no entienden, ¿cuánto es el universo que hay en total? ¿Cuál es el universo aquí? 350 estudiantes, ¿vale? Ahí te están dando un montón de datos, que si tú sumas todos esos datos,
vas a exceder los 350 estudiantes que aplicaron, ¿vale? Aquí lo único que me interesa saber es cuántos pasaron cálculo diferencial, cuántos pasaron física, cuántos sacaron o cuántos aprobaron historia, ¿vale? Si te fijas, vamos a sacar cuántos aprobaron cálculo diferencial, ¿vale? ¿Cómo le voy a hacer? La contabilidad fueron 200 alumnos los que aprobaron cálculo, pero ahí ya también van involucrados los que aprobaron cálculo diferencial, historia y física, las que aprobaron los tres, y las que aprobaron solamente cálculo diferencial e historia, y los que aprobaron cálculo diferencial y física, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir sacando los los elementos restantes de los que quedan en total con de los que aprobaron las tres con los que aprobaron solamente dos. O sea, a estos 200 lo que yo le tengo que restar es los 80 alumnos que aprobaron las tres materias, cálculo diferencial, física e historia, pero también le tengo que restar aquellas personas que aprobaron cálculo diferencial y física solamente. No van a hacer la suma de 120 con 80, porque eso ya serían 200, sino más bien a 120 personas que aprobaron cálculo diferencial e historia, le voy a tener que hacer o sacar la diferencia con los alumnos que aprobaron las tres, cálculo diferencial, física e historia. Si tú restas 120 con 80, ¿cuánto te queda? Te quedan 40 personas. Esas 40 personas, ¿qué representan? Las personas que aprobaron solamente cálculo diferencial y física, ¿sale? De las 120 que te dicen que están ahí, ya van contadas también las que aprobaron historia, es decir, que aprobaron las tres. Si tú haces la diferencia, te queda un valor de 40. Esas son las personas que aprobaron cálculo diferencial y física, que hay que restárselos a las que solamente aprobaron cálculo diferencial, ¿sale? Viene otro dato que te dice que 112 personas aprobaron cálculo diferencial e historia, pero ahí vienen ya contadas también las personas que aprobaron las tres materias. Si tú sacas la diferencia entre esas dos, entre 112 con 80, te da un valor de 32 personas. Esas 32 personas, ¿qué significan? Pues significan que son las que aprobaron solamente cálculo diferencial e historia, que también se las tengo que restar a las que solamente aprobaron cálculo diferencial. Y tú sacas esas diferencias, pues ya era lo que hablábamos con tu compañero, esto te da un valor de 48, súmalos. 200 menos 80 te quedan 120, 120 menos 40 te quedan 80, y si 80 le quitas 32, pues te queda que son 48, ¿vale? ¿Sale? Esas son las personas que les gustaron cálculo diferencial. Después yo les preguntaba, ¿cuántos les gusta solamente la física? ¿O cuántos aprobaron, perdón, solamente física? ¿Qué es lo que tienes que hacer? A las 160 que aprobaron física, restarle las 80 que aprobaron las tres materias. Entonces aquí me queda 160 menos 80, menos. ¿Cuántas personas aprobaron física y cálculo diferencial? Pues ya habíamos hablado que eran 40, también se la resto. ¿Y cuántas aprobaron física e historia? 95, se lo resto con 80 para quitar los que aprobaron las tres y esa diferencia te queda de 15. Entonces al hacer esas te queda que es 160 menos 80, te queda 80 menos 40, te queda que eso es 40 y 40 menos 15 te queda que son 25 personas las que aprobaron solamente física, ¿vale? Y de ahí, ¿cuántas aprobaron solamente historia? Ah, pues al total de estudiantes que aprobaron historia, que son 187, le resto los estudiantes que aprobaron las tres y le resto los estudiantes que aprobaron cálculo diferencial e historia, que son 32, y le resto los que aprobaron física e historia, que ya habíamos hablado que eso es un 15. Entonces, si haces esta diferencia, estás de acuerdo que ese te lleva a un valor de 60. ¿Vale? Y ya con eso terminaste. Ya con eso sabes cuántas personas aprobaron cálculo diferencial, cuántas física y cuántas historia. Si la pregunta era cuántas aprobaron solamente una materia, pues sumas esos tres estudiantes y pues estás de acuerdo que eso te tiene que dar un valor de Es que, por ejemplo, aquí 132 son personas las que 80. aprobaron solamente una materia. Y de ahí te puedo sacar un montón de preguntas. Yo te diría, ¿cuántos estudiantes aprobaron dos materias? ¿O cuántos no aprobaron ninguna materia? Y ahí te la puedo jugar, pero eso es lo interesante, simplemente es sumar y restar.
No sé si ya con esto sí me di a entender, Salvador, o no. Sí, sí, sí. ¿Sí? Aún Ok. es un poco complicado, pero ya está más claro. Ok, espero que así ya me hayan entendido un poquito mejor, ¿sale? Y pues los ejercicios que van a resolver son esos que están ahí, chavos, son exactamente lo mismo, ¿sale? Pero estos ya se los dejo de tarea, se los mando en la diapositiva que sigue, ¿sale? Me quedan 25 minutos, en esos 25 minutos alcanzo a darles el tema que sigue, que es el que corresponde al del día de hoy. Y ese tema, ¿estás de acuerdo que se llama números reales? ¿Sale? Este está muy simple, pero espero que si lo recuerdes y lo entiendas. Aquí está, números reales, ¿sale? El conjunto de los números reales. A lo largo de nuestra historia académica hemos empezado desde primaria o desde kinder a conocer los números, que el uno, que el 2, que el 3, que el 4 y que todos esos numeritos. Y después nos enseñaron a sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos y después hacer un montón de cosas con ellos, pero todos esos numeritos, tanto positivos, negativos, como decimales, como fraccionarios, como de raíces cuadradas y de no sé qué tantas cosas, forman el conjunto de los números reales. Es decir, los números reales se clasifican a su vez en números racionales y números irracionales. ¿Cuáles son los números racionales? Aquellos que se pueden expresar como el cociente de dos números, de dos números, ¿sale? Es decir, generalmente la bibliografía lo maneja como P entre Q, pueden ser cualquiera los numeritos, ¿vale? Y los números irracionales son aquellos numeritos que no los podemos expresar como el cociente, es decir, una fracción de dos números, ¿vale? A su vez, los números racionales son o tienen involucrados dentro de ellos a los números enteros tienen involucrados entre ellos a los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Ya te había hablado de ellos, que son con los que nos enseñan a contar, es decir, los enteros positivos, el uno, 2, 3, 4, 5, 6. Eso se les conoce como los números naturales. ¿Cuáles son los enteros? Pues los que además involucran los números negativos, menos uno, menos 2, 1, 2, 3, 4. Todos esos son los números enteros, ¿vale? Pero también nos podemos encontrar con los números decimales. Un número decimal, así como lo ves aquí, aquí te pongo ejemplos, P entre Q, si puedo poner una fraccioncita, se le conoce como números racionales, porque puedo ponerlos como el cociente de dos números. Y aquí está, el cero, pues es un número entero, que es un número racional, ¿sale? Y además es un número real. Dos tercios, esto si lo haces te queda 0.666666. Como es un decimal periódico que se puede representar como un cociente de dos números, está clasificado dentro de los números racionales. Un menos 4 es un número entero, es un número racional, es un número real. 7 quintos es un número fraccionario, un número decimal, que se representa como un cociente de dos números, los que sean, es un número racional. Entonces, menos 34 es un número entero, por consecuencia está dentro de los números racionales y a su vez son números reales. ¿Por qué decimos que los decimales finitos o que tengan un decimal infinito pero periódico, es decir, que tenga un patrón, se consideran dentro de los números racionales? ¿Por qué razón? Porque tú aprendiste en primaria cómo pasar de un número decimal a una fracción. Te dijeron que si yo, por ejemplo, quisiera pasar el 1.3, que está considerado como un número racional, a fracción, pues simplemente en el numerador se escribe ese numerito sin el punto decimal, me queda el 13. Y en el denominador va un 1 con la cantidad de decimales que tenga, con la cantidad de ceros, perdón, que es igual a los decimales que tiene mi ejemplo. Aquí, ¿cuántos decimales tiene 1.3? Un decimal. Por eso es que aquí en el denominador de la fracción solamente está un cero. Si fuera 1.37, esa fracción se podría poner como 137 sobre 100. ¿Sale? De esto yo sé que te acuerdas, pues fue lo que viste en primaria. Y siempre y cuando un número, ya sea decimal, o sea fraccionario, o sea entero, o sea lo que sea, lo puedo poner como el cociente de dos números, esos números van a ser llamados como números racionales, que a su vez son un subconjunto de los números reales. ¿Sale? Aquí te pongo otro ejemplo. 3 cuartos, tú sabes que representa 0.75. Es un decimal finito que lo puedo representar como 3 cuartos, es decir, el cociente de dos números,
entonces es un número racional que a su vez es parte de los números reales. Menos 4 quintos, no importa que sea negativo, el resultado es menos 0,8, pero es un decimal finito, aunque negativo, no importa. Como lo puedes expresar como menos 4 quintos, entonces esto se considera como un número racional que a su vez representa un subconjunto de los números reales. Y aquí entra lo que te decía, por ejemplo, 2 tercios es 0.66666666 y así se va hasta el infinito, pero tiene un patrón, es decir, se repite un mismo numerito, entonces quiere decir que puede ser representado como una fracción, entonces entra dentro de los números racionales. Un onceavo también tiene un patrón definido, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9 y así hasta el infinito, entonces puede ser representado como el cociente de dos números, entonces entra dentro de los números racionales. Un séptimo, si tú fijas un séptimo también tiene un mismo patrón repetitivo, entonces entra también dentro de los números racionales. Entonces, ¿cuáles son los números irracionales? Pues los que son decimales infinitos que no tengan un patrón. Por ejemplo, pi. Para nosotros pi, o en cursos anteriores, tú sabías que le ponías el valor de 3,1416, pero eso simplemente era una aproximación. El valor real de pi es 3,1415926536 y un montón de decimales que no siguen un patrón. Entonces, si no sigue un patrón, no puede ser expresado como el cociente de dos números y al no poder ser expresado como el cociente de dos números, se consideran dentro de los números irracionales. ¿Qué otros ejemplos tienes de números irracionales? Las raíces cuadradas que no sean exactas. Por ejemplo, la raíz de 2. Su resultado es 1.414213,6 y un montón de decimales que no siguen un patrón. Entonces entra dentro de los números irracionales. Raíz de 4, esa sí es una raíz exacta que te da como resultado un número 2. Ese es un número racional. Te lo vuelvo a repetir, solamente las raíces cuadradas que no sean exactas entran dentro de lo que son los números irracionales. ¿Vale? Entonces, en forma general, números reales se componen de dos o se subdividen en dos, que son los números racionales y los números irracionales. Y a su vez, los números racionales involucran a los números enteros, a los números naturales, a los decimales y decimales periódicos, es decir, que siguen un patrón. Y los números irracionales a los números que no siguen ningún patrón. ¿Sale? Después de esto vendrían algunos ejercicios, yo te voy a resolver solamente algunos, los demás tú me los respondes. Dice, elija la o las respuestas correctas de las siguientes opciones. Inciso A, número racional; B, número natural; C, número real; D, entero; y E, número irracional. Número 1, el número 2, ¿qué es? Ah, pues tengo que seleccionar todas aquellas opciones que sean correctas. El número 2, pues yo sé que es un número natural. B, ¿qué más? Número real, ok, C. ¿Qué más? Número entero, sí, inciso D. Número racional, esa no. Y número real, también. ¿Vale? Entonces me queda número racional, el 2 es un número racional, es un número natural, es un número real y es un entero. Entonces aquí mi respuesta es A, B, C, D y nada más. El E, esa no entra aquí. Ejemplo 2, el número menos 3, ¿qué es? Es un número racional, sí, porque lo puedo expresar como el cociente de dos números, sería menos 3 sobre 1. Entonces es inciso A. ¿Es un número natural? No. ¿Por qué no es un número natural? Porque los números naturales son solamente positivos y este es negativo, entonces esta no va. ¿Número real? Sí. Entonces va el inciso A, el inciso C. ¿Número entero? También. Entonces también es inciso D. Y esas son todas las opciones para el número menos 3. ¿Sí me explico qué vamos a hacer con todos estos numeritos, chavos, o no? Ok, eso es lo que vamos a hacer con todos esos numeritos, indicar qué es lo que es cada uno de ellos. ¿Vale? Profe, Mande. entonces sí contemplamos al cero como natural o no. No, el cero no. El cero solamente va como entero. Muy bien, gracias. ¿Vale? El cero va como entero, no va como natural. Yo les había comentado el día de ayer en el grupito que algunos autores sí lo manejan como natural, otros no. Para fines de este curso no lo vamos a tomar como natural. Vamos a tomar naturales del 1 hacia adelante. ¿Vale? Ok, después de eso viene esto, que son propiedades de los reales. Yo sé que te acuerdas, tenemos todas estas propiedades: cerradura, conmutativa, asociativa, neutro, inverso y distributiva. ¿Qué quiere decir la propiedad de cerradura?
Aplica para las dos operaciones de suma y suma y multiplicación. ¿Por qué para estas dos? Porque el inverso de la suma es la resta y el inverso de la multiplicación es la división, entonces solamente se dejan indicadas para estas dos. ¿Qué quiere decir la propiedad de cerradura? Que si tú sumas dos números que pertenecen a los reales, ya sabes leer estas letritas, esta E media curviadita y R significa que pertenece a los reales, me dice que la suma de dos números reales, pues obviamente me tiene que dar un número real. No espero que me dé un número imaginario o algo que no existe, pues eso sería ilógico. Si tú sumas dos números reales, te tiene que dar como respuesta un número real. Y lo mismo para la multiplicación. Si multiplicas dos números que pertenecen a los reales, pues el resultado debe de ser un número real. Y aquí están los ejemplos. El 3 es un número real, un número natural, un número entero. Es un número real que si está sumándose con otro número real que es el 5, pues el resultado tiene que ser obviamente un número real, que es el 8. Y es únicamente un solo número real, no pueden ser varios, tiene que ser solamente uno. Por eso es la propiedad de cerradura. Acá te pone otro ejemplo para la multiplicación. Estás multiplicando el número real 2, que ya sabes que además de ser real es entero, es natural y es racional. Lo estás multiplicando por un menos 3 que además de ser número real, sabes que es número entero, sabes que es número racional, me da como respuesta un menos 6, otro número que solamente pertenece a los números reales, no pertenece a otro conjunto, solamente a los números reales. ¿Sale? ¿Se entiende la propiedad número 1, la de cerradura o no? Sí, ok, me voy con la propiedad número 2, la conmutativa. Esta tiene que ver con lo que tú seguramente has escuchado alguna vez en matemáticas que te dice que el orden de los factores no altera el resultado. Pues esa es esta propiedad. Es lo mismo que yo sume A más B o que yo sume B más A. Me va a dar exactamente el mismo resultado. Análogamente, para la multiplicación, es el mismo resultado que yo multiplique A por B o B por A. Aquí está. Si yo sumo el número real un medio con 3 séptimos, me va a dar el mismo resultado que primero agarro 3 séptimos y lo sumo con un medio, ¿vale? Y en la multiplicación es lo mismo. Si tú multiplicas 2 por un quinto, me va a dar el mismo resultado que si yo primero multiplico un quinto por 2. Es decir, aquí el orden de los factores pues no altera, o sea, los cambia y no pasa nada, te da exactamente el mismo resultado. Después viene la propiedad asociativa. ¿A qué te suena la propiedad asociativa? A que te va a formar grupitos, ¿vale? Por eso aquí si te fijas, en la suma ya son tres números reales, el número A, B y C. En la primera parte está sumando primero a B con C para después sumarlo con A, el resultado. Y acá me dice que es lo mismo que si yo formo el grupito primero de A con B y la suma de esos dos lo sumo con C, me va a dar exactamente el mismo resultado en la suma. Y es algo parecido en la multiplicación. Acá están los ejemplos. Tengo raíz de 5 más paréntesis 3 más 4. Esta suma que obviamente por lo que ya sabes, primero tendríamos que sumar 3 más 4 que te da 7. 7 lo sumo con raíz de 5, me va a dar exactamente el mismo resultado que si yo hubiese sumado primero el grupito de raíz de 5 más 3 y ese resultado sumarlo al final con 4, me va a dar exactamente los mismos resultados. Y es algo parecido para la multiplicación. Aquí me dice que tengo que multiplicar 3 por el resultado que me dé de 2 por 5. Si esto lo haces, pues te va a dar 30. Y es el mismo resultado que si primero hubieses multiplicado 3 por 2 y el resultado multiplicarlo por 5, te sigue dando los mismos 30, ¿sale? Entonces la asociativa es formar grupitos, la conmutativa, el orden de los factores no altera el resultado y la de cerradura de que si sumas te tiene que dar un mismo número real, si multiplicas te tiene que dar un mismo número real. ¿Hasta aquí vamos bien o no, chavos? Ok. Ok, me faltan las últimas tres. Elemento neutro. ¿Qué te quiere decir esto del neutro? Que no te va a alterar en nada, que te va a dejar los resultados iguales. La teoría, si la agarras y te dice, te va a decir que para la suma existe un número tal que sumado con un número real, te sigue dando ese mismo número real. ¿Cuál es el elemento neutro de la suma entonces? El cero. Porque cero más cualquier cosa, más cualquier número real, te sigue dando exactamente el mismo número real. Y es lo mismo para la multiplicación.
La multiplicación, su elemento neutro es el 1. Cualquier cosa multiplicada por 1 te sigue dando el mismo número real. Y aquí están los ejemplos. 5 más 0 me queda el mismo número real que es 5. 7 por 1 me queda el mismo número real que es el 7. Me voy con el inverso. ¿Qué quiere decir esto del inverso? Pues ya te había hablado desde el inicio que la operación contraria a la suma es la resta y la operación contraria a la multiplicación es la división, ¿vale? ¿Qué dice esto? Que si tú sumas un número y le restas ese mismo número, tu resultado va a ser cero. Y en la multiplicación te dice que si tú tienes un número y lo divides entre ese mismo número, pues tu resultado va a ser 1, ¿vale? Y aquí están los ejemplos. 2 con el inverso de ese número, que es menos 2, me da 0. 5 por el inverso de ese número, que es un quinto, pues me va a dar 1, ¿vale? Y la distributiva, que es esta que tienes hasta el final, esta es una combinación de la suma con multiplicación. Por eso aquí lo ves, no te divide en dos columnas, sino te la deja en una. Y esto, pues como tú lo aprendiste cuando viste ecuaciones, te dice que esta A tiene que multiplicar a los dos términos que están en el paréntesis. A por B me da AB, más A por C me da AC. Es decir, distribuye, te hace algo que estaba comprimido, desarrollarlo. ¿Vale? Acá están los ejemplos, pues creo que esta no necesita más explicación, creo que todo se entiende hasta aquí, ¿sale? ¿Para qué te enseño todas estas propiedades? Porque en tu plataforma vienen ejercicios como estos. Te dice, demostrar que 4a más 3 más 2 por a más 2 es igual a 6a más 7. ¿Cómo lo vas a justificar o cómo lo vas a demostrar? Mencionándome qué propiedades son las que utiliza paso a paso. ¿Cómo es esto? Pues así de simple. Este es mi ejercicio. Dime qué propiedad tuvo que hacer para pasar de aquí a este paso. ¿Cuál de las 6 propiedades o 5, no me acuerdo cuántas te expliqué, hizo el ejercicio para pasar de aquí a aquí? Pues estás de acuerdo que la única diferencia es de que eso es una distributiva. ¿Por qué? Lo que dice tu compañero Antonio. Lo que hizo para pasar de aquí a aquí fue multiplicar 2 por A y 2 por 2. Aquí está. Entonces la propiedad que utilizó es la propiedad distributiva. Ok, entonces ahora dime, ¿qué propiedad utilizó para pasar de aquí a aquí? Pues es la propiedad de cerradura. ¿Por qué la propiedad de cerradura? Porque ya me está dando el resultado de cuánto es 2 por 2. ¿Qué me dice la propiedad de cerradura? Que si tú multiplicas dos números reales, ¿qué esperas como resultado? Un número real, ¿vale? Por eso es que ahí le da el 4. Y entonces la propiedad que utilizo es la propiedad de cerradura. ¿Qué propiedad utilizó para pasar del renglón 2 al renglón 3? Pues observa que lo único que hizo es cambiar el orden de los factores. Pasó el 4 al principio y el 2a al final. ¿Qué propiedad te permite cambiar el orden de los factores? La propiedad conmutativa. ¿Sale? Propiedad conmutativa. ¿Sale? Ahora, para pasar de aquí a acá, ¿qué propiedad utilizó? ¿Qué está haciendo? Está generando grupitos. ¿Cómo grupitos? Pues aquí el primer grupito era 4a más 3 y aquí el segundo grupito era 4 más 2a. Deshizo el grupito de 4 más 2a para formar un solo grupo de estos tres. Entonces la propiedad que está haciendo aquí en el paso número 4 es la propiedad asociativa, que es la que permite formar grupitos. ¿Qué propiedad pasó de aquí para acá? Pues es la otra vez la asociativa. ¿Por qué la asociativa? Porque dentro de este grupito que está delimitado por los corchetes estaba un subgrupo que es 4a más 3. Y observa que de este paso a este paso deshizo el grupo de 4a más 3 para formar el grupo de 3 más 4, entonces sigue siendo la propiedad asociativa, ¿sale? ¿Qué propiedad hizo de aquí para acá? Pues observa que ya me presenta la suma de 3 más 4 para que le dé el 7. ¿Qué propiedad entonces utilizó? La propiedad de cerradura. ¿Por qué la de cerradura? Porque si sumo dos números reales, espero que me dé otro número real, ¿sale? ¿Qué propiedad hizo de aquí para acá? Pues otra vez la propiedad asociativa. ¿Por qué la propiedad asociativa? Porque crea un nuevo grupito. ¿Cuál es ese nuevo grupito ahora? La de 4. No es cierto, perdón, aquí me equivoqué. De aquí a acá no es la propiedad asociativa, chavos. ¿Por qué no? Porque la diferencia que está teniendo es que está cambiando el orden de los factores. Primero pasa al inicio 2a y al final pasa 4a más 7. Entonces, ¿qué propiedad te permite cambiar el orden de los factores? Aquí es propiedad
conmutativa, no es asociativa, ¿eh? Porque aquí cambia el orden de los factores. 2a que estaba al final lo pasa al principio y 4a más 7 que estaba al principio lo manda hasta el final, entonces está cambiando el orden de los factores, es una propiedad conmutativa. Y después de 7 a 8, ahora sí es la propiedad asociativa porque ahora asocia, es decir, genera el grupito 2a más 4a, pues esa es la propiedad asociativa, ¿vale? Del paso 8 al 9, lo que hace es una propiedad distributiva. Nosotros lo conocemos pues como factorización, ahí lo que hizo es una factorización del A, pero para poder justificar debo decir que es a través de una de las propiedades anteriores y la que me genera esta es una distributiva inversa. ¿Por qué inversa? Porque al principio observa que hizo 2 por A y 2 por 2, pero ahora lo está haciendo al revés. Ahora está pasando de 2A más 2 por 2 a 2 más 4 por A, es decir, es una distributiva inversa. Y de aquí al final, lo que te está presentando es la suma de dos números reales, 2 más 4 para que te dé número real 6 pues es una propiedad de cerradura, ¿sale? Y ya con estas propiedades que tú mencionas aquí, queda justificada que este resultado, pues sí es correcto, ¿sale? ¿Sí me di a entender, chicos, o no? Profe, yo tengo una duda. ¿Dónde? Si la suma, entonces, de dos números con variables, si suman dos números con variables, tenemos que factorizarlo para poderlo justificar. Sí, pero no se llama factorización, se llama distributiva inversa. O sea, ese proceso sí lo conoces tú como factorización por lo que ya llevaste de álgebra, pero para poder justificar aquí, para poder demostrar, se llama distributivo inverso. Ok, gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿O todo se entiende hasta aquí, chicos? Yo tengo una duda, profe. ¿Dónde? ¿Y cómo sabemos si el resultado no es correcto? ¿Cómo sabemos si el resultado no es correcto? Sí, o sea, en este ejemplo que hizo está bien, porque los justificó todos, pero ¿cómo sabemos si no está bien? Generalmente todo lo que te van a poner en tu plataforma es así. Y tu resultado va a estar bien, por lo que ya sabes de álgebra. Lo que tienes o lo que vamos a calificar es lo que tú pongas acá en los rengloncitos de acá. Es decir, que sepas qué propiedad está utilizando el ejercicio para pasar del paso 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. O sea, tu resultado acá, en la parte, déjame te rayo, en la parte de acá siempre va a estar bien. Y lo puedes comprobar por lo que ya sabes de álgebra, que eliminar signos de agrupación y no sé qué tantas cosas, ¿no? Esto generalmente va a estar bien. A lo que nosotros nos vamos a evaluar es lo que tú pongas aquí. Por ejemplo, dijimos que para pasar de aquí a acá, lo que hizo fue una propiedad distributiva. Esto es lo que te vamos a evaluar, que tú pongas aquí propiedad distributiva. Si tú, por ejemplo, pusiste aquí cerradura, pues ya no va a estar bien, ¿vale? Esto es lo que nosotros te evaluamos. No sé si con esto responde a tu pregunta o no. O sea, lo de acá siempre va a estar bien. Más bien lo que pongas aquí es lo que nosotros te vamos a evaluar. Sí, profe, ya entendí. Gracias. Ok, sale, por nada. Y por ahí preguntaba tu compañero Salvador otra cosa. Lo podemos hacer como sabemos y después desarrollarlo con justificaciones. Te lo vuelvo a repetir, Salvador, así como se lo dije a su compañera. O sea, el ejercicio ya te va a proponer esto, ya te va a dar todos los pasos, ¿vale? Y sí, a lo mejor tú puedes pasar de aquí de manera directa a acá en un solo paso para comprobar que este paso esté bien o ese resultado esté bien. Pero lo que nosotros evaluamos es qué pusiste aquí, qué pusiste aquí, qué pusiste aquí, qué pusiste aquí, qué pusiste acá. Generalmente esta parte siempre va a estar bien, ¿vale? Más bien evaluamos qué es lo que pones acá. ¿Sale? ¿Sí me doy a entender? Ok. Entonces, ese es un ejemplo, este es el otro ejemplo. Para que ya se puedan retirar, creo que todavía, sí, ya, es correcta numérica, bueno, eso ya no me importa. Para que ya se puedan retirar, ayúdenme a resolver este. Este es el ejercicio, ¿sale? Lo voy a escribir. Me dice que es x más 2 por x más 5, un producto de binomios con término común. Yo sé que lo sabes hacer y todo ese relajo, pero dime, ¿cómo pasó de aquí a acá? ¿Por medio de qué propiedad tienes aquí? ¿Qué propiedad es? Distributiva. Es propiedad distributiva, exacto. Entonces aquí le pones, esto es distributivo. ¿Qué propiedad pasó de aquí a acá?
Nadie. Vuelve a ser otra propiedad distributiva, Leslie. ¿Por qué otra vez propiedad distributiva? Porque el 2 está multiplicando a x y este 2 está multiplicando al 5. Entonces tiene que ser otra vez propiedad distributiva. ¿Qué propiedad utilizó de 2 a 3? Conmutativa. ¿Por qué conmutativa? Porque está cambiando el orden entre la x y la 2. Observa que el 2 ahora lo pone al principio y la x lo pone al final. Entonces es una propiedad conmutativa. ¿Qué propiedad utilizó de 3 a 4? Cerradura. ¿Por qué de cerradura? Porque ya te está representando ahora el producto de 5 por 2 para que te dé 10. ¿Qué propiedad utiliza de 4 a 5? La propiedad asociativa, porque te está generando un nuevo grupito, ¿vale? ¿Qué propiedad utiliza de 5 a 6? Otra vez la propiedad asociativa, porque te está generando otro subgrupo, ¿vale? De 6 a 7, ¿qué propiedad te está utilizando? Distributiva, pero inversa, exacto, distributiva, pero inversa. Y de 7 a 8, ¿qué propiedad utiliza? Cerradura. ¿Por qué de cerradura? Porque ya te está presentando cuál es el resultado de la suma de 5 más 2. ¿Vale? ¿Dudas, chavos? ¿Alguien hasta ahí? Profe, yo tengo una duda. ¿Dónde? En la número 2, usted, no, más bien en la 3, que Ajá. dice que fue distributiva en lugar de cerradura, porque cambió el 2 de lugar, sería, o sea, Conmutativa. conmutativa, Ajá, esta pero es... ¿qué no es el producto de multiplicar x por 2? Lo que puso en el 3. No, acuérdate que la conmutativa te dice que es lo mismo que tú multipliques A por B que B por A, ¿sí o no? Entonces, aquí en el paso 2 estás de cuenta que la A es X y la B es 2. Aquí está A por B. Y lo que está haciendo en el paso 3 es ponerte ahora primero la B y después la A. Entonces, por eso decimos que esta es una conmutativa. ¿Vale? Ah, Sí, ok, entonces, sí, ya sé. Gracias. por nada. Ok, duda está bien hasta ahí, chavos. ¿No? Ok, lo que toca después es que la recta. ¿Sí hay dudas? ¿En dónde, Salvador? Ok, chavos. Hasta aquí ya, pues prácticamente ya es la 1 con 2. Lo último que me tocaba ver es la recta numérica, pero creo que esto no tiene complejidad para ti. Tú sabes que es una línea recta, el cual tiene un punto de partida que se llama origen. A la derecha de este están los números positivos, que entre más lejanos al cero estén, mayor eres. Y hacia la izquierda tienes los números negativos, que entre más alejado del cero, más pequeño eres. ¿Sale? Aquí ya solamente explicarte una cosa. Si te ponen un numerito así, un circulito hueco, quiere decir que ese numerito no lo estás tocando. Pero si te ponen un numerito así con puntitos relleno, pues, quiere decir que sí lo estás tocando. Es decir, aquí esto llevaría este paréntesis y esto llevaría corchete. ¿Sale? Es lo mismo que vistes en desigualdades. Mañana termino este tema, pero ya con lo que vimos hoy, puedes empezar a realizar el ejercicio 1.3 de tu plataforma y terminar el 1.2 de tu plataforma. Espero que ya el 1.1 lo hayas terminado. Entonces tienes que tener terminados o ya puedes terminar el 1.1 y el 1.2. El 1.3 lo puedes contestar con esto hasta la mitad. ¿Vale? Te mando las presentaciones a tu grupo de WhatsApp. Las tareas, pues ya sabes cuáles son las tareas. Quedan los 3 problemitas que son de aplicación de los diagramas de Venn, los que quedaron pendientes de unión, intersección, es decir, operaciones con conjuntos y nada más. Y pues ya que te pudieras empezar a meter a tu plataforma en la sección 1.2 para que ya la puedas terminar. Y si hay dudas, mañana me comentes. ¿Vale? Disculpe, profe. De hecho, hay un ejercicio en la 1.2 que no entiendo la lógica detrás. Es el que puse en el chat, que me dice, o sea, me pide que seleccione las opciones y me viene la misma respuesta, pero con números negativos o cambiando el orden o con corchete, y no entiendo bien la verdad cuál es la lógica detrás. Y esa que pusiste ahí es lo que viene en el ejercicio. Sí, es el problema. Es R diagonal de menos infinito a menos 11. Sí, o sea, me dice realizar la operación del conjunto y me viene y lo pone así.
Ok, y yo te pregunto, en la parte de simbología, ¿ya te fijaste qué significa la diagonal invertida o todavía no? O sea, no me había fijado que estaba invertida. No, todavía no me he fijado que es. Si te fijas en tu parte de simbología, puedes decirme qué significa y ya con eso puedes encontrarle la lógica al ejercicio, Ok, ¿vale? una disculpa, profe. No te preocupes, Gracias. por nada. Ok, chavos, la lista ya la tomé, ya le tomé captura a los participantes, ya con eso puedo tomar la lista del día de hoy. Así es que ya se pueden retirar, chavos, ya los veo el día de mañana. Por esta plataforma Meetings Training no nos funcionó, ¿vale? Gracias, Ok, profe. prof. Sale, nos vemos. Tenga buen día. Dale, profe, gracias. Sale, prof. Gracias, que tenga un buen día. Buen día, profe. Buenas Hasta luego. tardes, bye.